Buenas tardes y bienvenidos a esta sala María de Maeztu del nuevo espacio cultural Ortega Marañón. Señor embajador de Rumanía en el Reino de España, querido George, o como tú dirías, querido Jorge. Señores presidentes de la Comisión de Asuntos Europeos del Senado y del Congreso de Rumanía. Señor presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España. Embajadora de Israel en España, miembros del Parlamento y del Senado, representantes del cuerpo diplomático, directora adjunta del Instituto, amigos y amigas, bienvenidos a esta sede de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Bienvenidos a esta casa del pensamiento, de la cultura y del diálogo. Tal día como hoy, hace 140 años, este 9 de mayo, nacía aquí, en Madrid, José Ortega y Gasset. Es por ello que para nosotros es un honor celebrar hoy aquí el Día de Europa en la Fundación. Y me vais a permitir que mis primeras palabras hagan referencia al discurso pronunciado por Ortega y Gasset el 7 de septiembre de 1949 en la Universidad Libre de Berlín, que decía: Europa no es solo ni tanto futuro como algo que está ahí, ya desde un remoto pasado, más aún, que existe con anterioridad a las naciones hoy tan claramente perfiladas. Lo que sí será preciso es dar a esa realidad tan vetusta una nueva forma. Hoy hablar de Europa forma parte de la raíz más profunda de esta casa y de esta fundación. Y como diría Ortega, Europa es la solución. Por ello, cuando el embajador nos propuso organizar ese debate de hoy, fue una satisfacción para nosotros y un año más, así podíamos situar el discurso europeo en el corazón de nuestra agenda. En el marco de la cumbre bilateral que por primera vez se reúne en las Comisiones de Asuntos Europeos de Rumanía y de España, creamos este espacio para el diálogo, para el acercamiento entre ambos países y para debatir y profundizar sobre el futuro de Europa. Cuando el embajador me planteó la posibilidad de celebrar este acto de encuentro entre parlamentarios de Rumanía y España y para conmemorar así el día 9 de mayo, recordé además las palabras que Ortega, donde expresaba la necesidad de seguir profundizando de manera conjunta en el papel de la Unión Europea en un mundo en cambio, a lo que yo añadiría, y el necesario diálogo entre los parlamentos, donde reside la soberanía popular. No podemos obviar que defender Europa es defender una idea común. Construir una Europa de las personas es pensar en los ciudadanos y las ciudadanas que aspiran a una Europa transformadora, que esté a la vanguardia en el desarrollo sostenible, en la digitalización, en la cohesión social y territorial y, por supuesto, en el fortalecimiento de la democracia. Un espacio de paz, libertad e igualdad. A través del diálogo hemos construido una Europa de los ciudadanos, un diálogo sincero, abierto y siempre constructivo. Este encuentro entre los representantes de los parlamentos de Rumanía y de España permite reflexionar sobre los retos europeos, la autonomía estratégica y la arquitectura de la región, el contexto geopolítico internacional y el necesario liderazgo de Europa en un mundo permanentemente en cambio. España afronta su quinta presidencia europea y, sinceramente, acoger este diálogo de vecindad entre España y Rumanía hace que nos sintamos orgullosos como sociedad civil. Desde la Fundación hemos inaugurado recientemente este espacio permanente de diálogo europeo. Con el mismo nombre que Ortega le dio a uno de sus escritos fundamentales, Meditaciones sobre Europa, seguimos generando espacios para el diálogo, ideas para el presente e ilusiones y sueños para afrontar los desafíos, retos y oportunidades del futuro. Señor embajador, querido George, esta es tu casa, un espacio de pensamiento que tiene profundas raíces en la idea de Europa como espacio de democracia, de libertad y de justicia. Y concluyo, en palabras de Ortega, la civilización europea duda a fondo de sí misma. Enhorabuena que así sea, porque yo no recuerdo que ninguna civilización haya muerto de un ataque de duda. Muchas gracias. Tuya es la palabra.
Señorías, distinguida directora y amiga Lucia Sala, estimada moderadora, estimada audiencia, me alegro poder saludarles en estos momentos festivos, que no es una coincidencia y destaca nuestro mensaje. Lo que hoy necesitamos es recuperar los valores de los símbolos, como es el día del 9 de mayo. Es imprescindible dar un sentido a nuestra fe en la política y en la Unión Europea para no vivir solo de impresiones y bajo el ruido de quienes no creen en nada o son superficiales. Es una triple celebración: el Día de la Unión Europea y el Día de un europeísta que festejamos en su casa, Ortega y Gasset, exponente principal de la teoría del perspectivismo y de la razón vital, el que nos enseñó que Europa es sinónimo con colaboración. La tercera, siendo el 10º aniversario desde que España y Rumanía elevaron el nivel de su relación bilateral y estratégico. Hoy hemos tenido la primera reunión conjunta de las comisiones parlamentarias para asuntos europeos y hemos inaugurado en el Congreso una muestra fotográfica dedicada a Timișoara, capital cultural de Europa. Tenemos un evento que resalta el diálogo parlamentario en una época en la cual todo cambia a un ritmo galopante, donde la infocracia eclipsa la democracia, donde falta la memoria histórica y donde a veces se tiene la impresión que la política sufre una degradación con una polarización en aumento. Por encima de cualquier situación o interpretación, los parlamentos son expresión de la democracia y de la civilización, y todavía más en un periodo en que la barbarie ha regresado a Europa con una guerra en las fronteras de la Unión Europea. La gente pide que se haga luz sobre lo que va pasando. El diálogo es importante, así como el encuentro de hoy en el Congreso y también el de aquí, que nos ayuda a aclarar lo que pasa en la sociedad, cuáles son las medidas necesarias. Parece que a menudo nos encontramos con lo que Ortega y Gasset escribía en De Europa Meditatio Quedam. Las palabras mismas han perdido su sentido eficaz. Y en la política las palabras parece que se han vuelto equivocadas. Leí hace dos días la denuncia en Canadá de la presidenta del Congreso de los Diputados de España, Meritxell Batet, que los grupos que quieren desestabilizar las instituciones están conectados y trabajan internacionalmente para derribar la democracia. La afirmación fue recogida por EFE. Como se puede ver, nosotros hemos empezado a trabajar juntos y sabemos que, así como decía Jacques Delors, Europa nace de la crisis. Volviéndonos más responsables en lo que se refiere al presente. Somos los protagonistas de nuestros tiempos y los artífices de nuestro futuro. Somos los protagonistas. Citando a la presidenta del Congreso y a Jacques Delors, me he acordado de las palabras de Ortega en la misma de Europa Meditatio Quedam. La sensación
de naufragio es el gran estimulante del hombre. En una situación de crisis se activan las más profundas energías del ser humano. La situación negativa se convierte en una positiva. Para no naufragar hay que tener una brújula. Nuestro norte son los valores, los ideales, la cultura europea que están germinando en nuestro interior, juntándonos. Hoy, en vísperas de la toma de la presidencia del Consejo Europeo por parte de los amigos españoles, quiero expresar nuestro apoyo y mejores deseos de éxitos. Hablando de la Unión Europea, en su día hablamos de nuestro destino. Hay que hablar cada vez más de la Unión Europea. Un proyecto de ingeniería político-institucional único, los más importante y quizá el más exitoso del mundo. Aportó más de 50 años de paz, desarrollo y oportunidades. ¿Qué significaría vivir cerrados dentro las fronteras de cada estado? ¿A quién ayudaría a vivir aislado con las fronteras cerradas? ¿Saben cómo es esto de la Unión Europea? Es algo parecido a la salud de la persona. Cuando estamos bien no tenemos ningún problema. Cuando estamos malos nos damos cuenta de su valor. Yo personalmente no quiero darme cuenta de cuánto es valiosa la Unión Europea, porque estoy del lado de sus valores y animo a un sentido de identidad europea, un sentido de patriotismo europeo. Esta mañana en mi Twitter he escrito: hablar del valor de Europa es más saludable que hablar en su contra. Los efectos de este proyecto político son sensacionales. En lugar de estruendo de fusiles y en lugar de los cementerios militares, la Unión Europea nos ha traído paz, estabilidad y ha derribado prejuicios y rencores nacionales. Asimismo, hoy creo que es importante esmerarnos para que Europa cobre más valor y no pierda su identidad forjada también por España, con su eje vertebrador, el Camino de Santiago de Compostela, o el arte desde el Greco hasta Picasso, o desde la literatura picaresca hasta Pardo Bazán o Lorca, o desde Teresa de Jesús hasta los proyectos actuales de las nuevas tecnologías. Hoy en día hay que fortalecer la conciencia de ser europeo. En este sentido, propongo que los parlamentarios de la Unión Europea apoyen un curso de cultura y civilización europea en la enseñanza básica. Europa no es un concepto geográfico, sino más bien una grandeza histórica, cultural y ética. Y no, en último lugar, es un espacio económico de bienestar. Concluyo diciendo que estoy satisfecho con que nuestra iniciativa es un motivo de encuentro con el cual empieza a esbozarse un proyecto de avance constante. El Instituto Ortega y Marañón es el espacio idóneo para acoger este encuentro de alto nivel y crear una comunidad de pensadores para plasmar una visión de contenido vanguardista. Agradezco a todos los que están aquí presentes y que están aportando
su granito de arena al fortalecimiento de la Unión Europea, que es nuestro hogar. O como decía un pensador italiano, Alcide de Gasperi, es nuestra patria. Muchas gracias. Pau aquí. Tú aquí. Luego está Estefan, Basile. Marta. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta... Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidos los amigos y amigas rumanos. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta Casa de la Reflexión y Pensamiento. Y, desde luego, feliz Día de Europa a todos los que compartimos los valores de esta construcción política que tanto ha hecho por el bienestar español, rumano y probablemente del mundo el mayor espacio de libertad, seguridad y justicia social que se conoce al menos hoy, ¿no? Es un placer para mí coordinar esta mesa acompañada de parlamentarios españoles y rumanos, parlamentarios y algún senador que viene del Senado rumano, y vamos a hacer un método que nos ayude un poco a participar a todos en esta sesión, aportando las mejores ideas para esta reflexión que todos queremos compartir. En primer lugar, quiero presentar a Pau Marí Clos. Él es sociólogo, profesor de la Universidad de Zaragoza, en este momento parlamentario en el Congreso de los Diputados. Él tiene una trayectoria dilatada tanto profesional como académicamente en materia de políticas de bienestar. Ha sido alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil y en este momento ocupa la posición de presidente de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Europeos del Congreso de los Exteriores, perdón, del Congreso de los Diputados. Nos acompaña también a su lado Basile Dinku, presidente de la Comisión de Asuntos Europeos del Senado de Rumanía. Bienvenido, senador. Él es también sociólogo. Hoy tenemos una mesa poblada de sociólogos, lo cual no sé si es bueno o es malo. Algunos compartimos espacio. Somos muy buenos los sociólogos, hay que decirlo, y las sociólogas también. Es además, ha sido ministro de Defensa de Rumanía y en este momento es senador y es el presidente de la Comisión de Asuntos Europeos del Senado de Rumanía. A su lado nos encontramos con la diputada en las Cortes de España, en el Congreso de los Diputados, doña Marta González Vázquez, que es secretaria segunda de la Comisión de Asuntos Exteriores y adscrita a la Comisión Mixta de la Unión Europea. Ella es historiadora, doctora en Historia Medieval y además una estudiosa de la igualdad a lo largo del tiempo y del papel de la mujer a lo largo de la historia. Bienvenida, Marta, un placer que nos acompañes. A su lado nos encontramos con Estefan Musoiu, presidente de la Comisión de Asuntos Europeos, esta vez del Congreso de Rumanía. Él es diputado, obviamente también, de formación ingeniero industrial y tiene una trayectoria académica con grandes expertices en altos estudios políticos y también en relaciones internacionales. Bienvenido a esta que es su casa. Y por último nos acompaña Pere Joan Pons Sampietro, también diputado de la 14ª legislatura. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona
y también ha hecho sus estudios de doctorado en materia de cooperación humanitaria y con una grandísima y dilatada experiencia en cooperación internacional, concretamente con Médicos Sin Fronteras. En este momento es el portavoz de la Comisión Mixta para la Unión Europea y vocal en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Bien, una vez hechas las presentaciones, vamos a la metodología de la mesa, porque queremos tiempo para que manifestemos las opiniones, pero también para que después el público pueda participar y hacer preguntas. Si les parece, y por iniciativa de los organizadores de esta sesión, nos han pedido que expongamos los temas en 5 minutos. Cada uno dispondremos de una primera ronda de 5 minutos, luego habrá referencias cruzadas y alguna pregunta para ampliar en una segunda intervención algunas de las ideas y finalmente daremos la palabra a las personas presentes en la sala. Comenzamos por el ponente que tengo a mi derecha, por Pau Mariclos, que nos proponíamos que hicieses, Pau, alguna breve reflexión a propósito de los retos, los desafíos de Europa en esta sociedad abierta de base tecnológica en un mundo global sometido a grandes cambios. Es un reto en sí mismo hablar en 5 minutos de esto, pero creo que lo podrás conseguir. Adelante. Sí, además, cuando lo primero que quiero agradecer es la actividad. Es decir, estoy encantado de que la Embajada de Rumanía haya organizado una actividad de estas características. Cuando hablamos la primera vez, el embajador y yo, le propuse que buscáramos pretextos para encontrarnos, digamos, diputados de diferentes cámaras, de diferentes países. Soy muy creyente en las dinámicas de diplomacia interparlamentaria y, bueno, dicho y hecho, porque la primera vez que hablamos quizás fue hace 2 o 3 meses y ya tenemos esta oportunidad, ¿no? Bueno, yo evidentemente tengo una perspectiva fundamentalmente centrada en la política exterior y de seguridad común, ¿no? Es decir, hay una comisión mixta de Unión Europea donde están los verdaderos especialistas en Unión Europea y mi enfoque necesariamente pasa por ahí, ¿no? Pasa por constatar que estamos, por una parte, en un buen momento de Europa, o por lo menos lo hemos estado digamos, antes de febrero de 2022, porque a pesar, digamos, de las turbulencias, a pesar de que hemos atravesado una pandemia, de que antes habíamos atravesado una crisis muy profunda, pues en la gestión de asuntos internos habíamos recuperado claramente la autoestima, ¿no? Es decir, bueno, pues por primera vez se habían planteado respuestas efectivas a grandes retos, a retos sociales. Recordamos, quizás, digamos, en estos últimos años de éxito, lo primero fue la aprobación del pilar social, ¿no? Que es un hito en la expansión de las políticas de la Unión Europea, pero después hay una respuesta ejemplar a la pandemia, sobre todo en materia de vacunas, pero también en materia económica, por primera vez pues creamos un mecanismo de solidaridad, el mecanismo de recuperación y resiliencia, que de alguna manera se hace cargo de las situaciones, digamos, bueno, excepcionales que pueden atravesarlo los países. Es decir, estábamos pasando un gran momento en que entendimos también que había que suspender las reglas fiscales, es decir, habíamos entendido que Europa reclamaba respuestas solidarias. Obviamente todo lo trastoca, digamos, el inicio de la invasión rusa de Ucrania, que ha generado, digamos, bastantes incertidumbres y bastantes, bueno, dudas respecto al futuro. Por una parte, nos congratulamos todos de la respuesta unitaria en defensa de la legalidad del orden internacional, de la Carta de Naciones Unidas, de la reacción, digamos, unánime, quizás salvo una excepción, al hecho de que, bueno, resultara inaceptable, digamos, el quebrantamiento del orden internacional y había que reaccionar al unísono con sanciones, había que reaccionar con apoyo militar, ¿no? Pero por otra parte, es verdad que todo este proceso
que se inicia en febrero del 2002 nos ha invitado o nos ha obligado a hacer muchas reflexiones en que hemos puesto en cuestión prácticas habituales, prácticas, digamos, acrisoladas. Es decir, la Unión Europea es fundamentalmente un proyecto que se fundamenta en la convicción de que las interdependencias son positivas. Las interdependencias económicas, las interdependencias sociales traen consigo crecimiento, es decir, prosperidad, traen consigo paz y traen consigo democracia, o eso al menos era la convicción, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que en el mundo global las interdependencias pueden ser explotadas en nuestra contra, ¿no? Y eso nos obliga a una reflexión, nos obliga a ser más cautelosos, a generar espacios de autonomía respecto a países que pueden representar riesgos en las relaciones que tienen con nosotros. En materia de energía se ha visto claramente, en materia sanitaria ya nos dimos cuenta en la pandemia de lo importante que era la capacidad de producir mascarillas, ¿no? Después nos hemos dado cuenta de la importancia que es producir antibióticos en la Unión Europea, producir determinadas medicinas muy básicas, ¿no? Autonomía en otros terrenos, evidentemente en el terreno tecnológico estamos cada vez más preocupados por la capacidad de producir determinados bienes, microchips, de acceder a determinados recursos, tierras raras, y obviamente hemos también iniciado una reflexión muy profunda acerca de la necesidad de ser independientes en el terreno de la seguridad y la defensa, ¿no? Hay un segundo campo de reflexión muy claro que es, digamos, que nuestro vecindario es un área muy complicada, ¿vale? Nuestro vecindario, es decir, más allá de las fronteras europeas hay muchos problemas, pero desde el Ártico hasta el Atlántico Mediterráneo, ¿no? En todos los lugares hay cuestiones que pueden generar tensiones geoestratégicas muy importantes. Hay países con ánimos imperialistas, con ánimos expansionistas, hay estados fallidos, hay regresión democrática en algunos países, digamos, algunos son refugio de criminales, de trato, de tráficos de seres humanos, etcétera, etcétera, desde Rusia hasta el Sahel y norte de África, ¿no? Entonces, evidentemente, digamos, eso nos está obligando, digamos, hay otras dimensiones en las que entraré quizás en una segunda intervención, pero nos está obligando a un despertar geoestratégico que obviamente va a transformar Europa. Yo creo que la va a transformar para bien, pero hay incertidumbres acerca de lo que va a ser Europa a raíz de estos cambios, estas transformaciones tan profundas que se han producido en el último año. Muchísimas gracias, Pau. Como ven, los temas son importantísimos, todos los que se tratan. El senador nos va a hablar. Bienvenido, Basile, un gusto contar con usted en esta mesa. Dispone de sus 5 minutos para reflexionar le proponíamos sobre la idea de Europa y también los vínculos entre España y Rumanía, ¿no? Esta idea de Europa sobre la que, siguiendo las consideraciones de Pau, conviene no quedarse quieto en las reflexiones y el pensamiento. Adelante, bienvenido. Mulțumesc. Este un eveniment biografic pentru mine, foarte important, o mare surpriză pe care mi-a făcut-o domnul ambasador și Fundația Ortega, pentru că aș fi vrut ca astăzi să țin o conferință de 3 sau de 4 ore despre opera lui Ortega y Gasset. Și ideea principală a mea aici este aceea că nu știm să ne prețuim intelectualii și că ar trebui să refondăm Europa pe baza unei construcții intelectuale. Europa a fost un vis al intelectualilor, este un proiect foarte important, cel mai important al omenirii, după părerea mea, cel mai generos, un proiect social, cultural, identitar în același timp, dar care a fost gândit de intelectuali și a fost făcut de politicieni și oameni de afaceri.
și cred că actualele crize ale Europei din acest moment pot fi depășite doar revenind la rădăcini. Ortega y Gasset a fost cel care a desenat prima dată motoul Uniunii Europene, deși se știe foarte puțin despre asta. Unitate în diversitate. S-a făcut printr-un referendum în Europa peste timp, dar el a fost primul care a scris despre asta și a folosit exact această expresie pentru Europa. Apoi, este foarte actual, avem puțin timp. Am o scrisoare a unui tânăr român către Ortega y Gasset scris anul trecut, în care vorbește despre omul masă și despre ce se întâmplă astăzi. Pentru că prin opera lui Ortega y Gasset, mai ales Revolta maselor, Omul și mulțimea, Spania nevertebrată, sunt lucruri care inspiră peste tot în Europa. Aici, metafora pe care a amintit-o și ambasadorul nostru, metafora naufragiului, naufragiul care te pune într-o situație de criză și îți dă forță mai mare, este foarte importantă și cred că de aceea Ortega y Gasset vorbește despre vitalitatea. Cum putem recâștiga vitalitatea unei culturi? Opera lui nu este spiritualistă, ci este o operă care încearcă să folosească un fond cultural comun. Ideea că este nevoie de o supranațiune nu este greșită, cred că este supra-actuală în acest moment. Am fost 3 ani parlamentar în Parlamentul Europei. Nu am auzit în timpul acesta cuvântul defense, niciun fel apărare, securitate. Am operat doar într-un spațiu abstract în toată construcția europeană, fără să ne gândim la temele de astăzi și crizele de astăzi ale Uniunii Europene. Criza de identitate. Există o criză de identitate colectivă și Ortega y Gasset spunea că va trebui să lucrăm la acest lucru, în primul rând. Și noi nu am ținut cont de asta. Am făcut prima dată Uniunea Petrolului, a Cărbunelui, ne-am gândit economic. Dar ar fi trebuit să lucrăm mai mult la identitatea colectivă. Asta este greu de obținut. Asta pot să o facă intelectualii. Ortega y Gasset spunea în felul următor. Intelectualii trebuie să interpreteze lumea și să ne dea semnificațiile. Politicienii trebuie să conducă. Din păcate se întâmplă invers. Și acum se întâmplă invers. Câteodată politicienii ne prezintă lumea în loc să asculte pe cei care gândesc și care sunt în acest moment. Un alt lucru care este important și poate putem discuta mai încolo este autonomia strategică. Autonomia strategică a Uniunii Europene. Aceasta se leagă și de identitate, până la urmă, și se leagă și de securitatea Uniunii Europene. Avem nevoie de autonomie strategică. Avem nevoie să reconstruim economia europeană, mai ales pe ceea ce înseamnă infrastructură critică. Vorbeam astăzi la comisiile noastre despre industria farmaceutică, de exemplu, pentru că am văzut în criza COVID că nu avem medicamente, că se fabrică toate în China, calculatoarele se fabrică în China și noi nu avem. România, de exemplu, are în acest moment 23 de fabrici de medicamente, care sunt unele aproape morți, unele sunt din perioada trecută, altele au fost refăcute. Am putea, și în mod bilateral, Spania, România, să reconstruim infrastructura pe care am avut-o și să reconstruim în Europa lucrurile de care avem nevoie. A spus un lucru extraordinar, Ortega y Gasset, despre cărțile sale. El a spus un lucru pe care și doamna președinte a Fundației l-a amintit, acela că Spania, vorbim despre Spania, Spania este problema, Europa este soluția. El a spus, nu scriu pentru umanitate, de câteva ori a refuzat să îi se traducă cărțile în germană, unde aveau afiliere, sau în engleză, pentru că a spus, eu scriu pentru Spania. Și a lansat o idee în 1932 sau 34, mi se pare, într-o conferință în care vorbește despre dialog. El spune că nu scriu cărți. Eu, ca intelectual, nu scriu cărți. Eu vreau să intru în dialog cu poporul meu, povara hispanității, despre care spune el, pe care o ducem și noi, a românității sau a romanității, cu toții, împreună. Deci, scriu pentru asta și vreau să-i conving pe oameni, nu scriu pentru intelectual, nu scriu pentru posteritate.
Este foarte important să readucem dialogul în Europa, pentru că noi, ca o țară intrată mai târziu, care ne simțim, bineînțeles, ca o națiune de mâna a doua în Europa, ni se fac nedreptăți continuu. Spațiul Schengen, intrarea în spațiul Schengen este o dovadă. Sperăm că Spania înțelege mai bine acest lucru și ne va sprijini pentru asta, pentru că e vorba de dreptate. Am studiat acest plan de reziliență și nu există criterii foarte clare pentru sancțiuni, pentru a sancționa statele, a pierde sau nu bani. Există pur și simplu voința statelor puternice din Europa. Europa nu va fi întreagă până nu vom găsi să construim un spațiu comun și un spațiu identitar comun. Celelalte se pot aranja mai repede. Vă mulțumesc și sper că nu am depășit timpul pentru ceea ce vreau să spun. Gracias, Basile. Es el turno ahora de Marta, de nuestra diputada de esta comisión, para que reflexione sobre lo que está pasando en este momento tan vigente, ¿no? Los asuntos relativos a la ampliación de Europa, especialmente los retos que representa la situación de Ucrania, su posible futura pertenencia en un contexto de guerra abierta con Rusia. Adelante, Marta, muchas gracias. Pues muchísimas gracias en primer lugar a la Embajada de Rumanía, en la persona de su embajador, a la Fundación Ortega Marañón, por esta posibilidad de celebrar el Día de Europa de una manera tan brillante y tan adecuada. Por mi parte, cuando pensé en esta celebración, que es el segundo año que celebramos el Día de Europa con el horizonte incierto y preocupante de la invasión rusa en Ucrania, con la guerra en la frontera noreste de la Unión Europea, pues evidentemente esto oscurece lo que debería ser una celebración que, como ha dicho muy bien el embajador, pues es la celebración de un logro político e histórico innegable, como es la Unión Europea, la creación de una institución supranacional que desde 1950 sobrevive y además se fortalece, pasando evidentemente muchas vicisitudes, pero con una innegable fortaleza y robustez, de la que España forma parte desde 1985, Rumanía desde el 2007, y que ha ampliado sus fronteras de forma sostenida desde sus comienzos. El momento, sin duda, es crítico y la amenaza a la Unión Europea creo que se materializa en cierta medida a través de un país interpuesto, Ucrania, que es el que está librando esta guerra cruenta y se ha además convertido en un símbolo, en un gran símbolo europeo. Yo creo que es algo que tenemos que recordar para valorar adecuadamente lo que está pasando y sobre todo qué es lo que va a pasar después, ¿no? Lo que vendrá, cuál será el desenlace. La sensación que tenemos es que Ucrania es la víctima de la voluntad de su gobierno y de su pueblo de vincularse a un ideario democrático y de respeto a los derechos humanos, el de la Unión Europea, y su consiguiente alejamiento de Rusia, la potencia a la que estuvo unida durante siglos, y creemos realmente que esto, al margen de otras circunstancias que evidentemente tienen su efecto también en la situación que vivimos en este momento, tiene bastante de realidad. Y cómo hemos llegado a esta situación, a la guerra, implica pensar y recordar algunos acontecimientos recientes que explican no solo lo ocurrido con Ucrania, sino también la posición de Rusia frente a una Unión Europea sólida en proceso de continua expansión, que es vista como una amenaza en la parte oriental del continente, muy especialmente en aquellos países con los que tiene o ha tenido lazos históricos, culturales o religiosos. Lo cierto es que si vamos un poco más atrás, nos damos cuenta de que los valores de la Unión Europea, la democracia, los derechos humanos, la economía de mercado, incluyeron en su momento también a Rusia en un momento en el que la situación crítica de Rusia, una vez desaparecida la Unión Soviética, la hacía muy necesitada de apoyo por parte de Europa, tanto político como económico. La disolución de la Unión Soviética permitió en ese momento pensar
en un acercamiento y en una progresiva integración política y cultural. Pero lo cierto es que también desde el primer momento las negociaciones de los acuerdos, que comenzaron con buenos auspicios, fueron sufriendo retrasos, se materializaron en 1994 con un acuerdo eminentemente económico, pero que pretendía también avances en la cooperación educativa, en la cooperación cultural, en la cooperación tecnológica entre la Unión Europea y Rusia. Como en todos los casos, la Comunidad Europea firmaba un acuerdo en el que se establecían una serie de principios, pero se hacía hincapié también en el respeto por los principios democráticos y los derechos humanos como una cláusula de suspensión sobre la que pivotaba el acuerdo. La convergencia legislativa, por tanto, subyacía intentando que la legislación rusa se fuese haciendo cada vez más compatible con la de la Comunidad Europea. Pero poco a poco esto se fue disolviendo y se fue haciendo cada vez más fuerte la idea de que estas pretensiones de acercarse política y legislativamente eran imposiciones establecidas sobre un país vencido y se fue sustituyendo por la idea de respeto a la soberanía y a la autonomía propia, ¿no? Es evidente que los acontecimientos internos en Rusia no ayudaron, la crisis política, la crisis económica, la crisis en su momento del presidente Yeltsin y su parlamento, las campañas militares en Chechenia, la guerra en las calles de Grozny, los problemas de seguridad interna y finalmente la llegada de Putin al poder no favoreció en nada la distensión de estos problemas. Pero al mismo tiempo que la relación entre Rusia y la Unión Europea se volvía a tensionar, los miembros más importantes de la Unión Europea de manera individual preservaban sus relaciones puntuales con Rusia debido fundamentalmente a sus intereses económicos y a la necesidad de continuar cooperando fundamentalmente por la dependencia energética. Todo esto lleva a que el alejamiento sea cada vez más progresivo de la Unión Europea como tal, pero no de los países, de los miembros de la Unión de manera independiente. Cada vez los valores se encuentran más alejados. Putin llega incluso a acusar, no hace mucho tiempo, a la Unión Europea de haberse degenerado moralmente, habiendo dejado atrás sus propios valores cristianos, que están en la base de la civilización occidental, y el conflicto pues cada vez se hace más claro al entrar la Unión Europea además directamente en aquella área que Rusia considera como de influencia propia. Y finalmente Ucrania pues es la ruptura final, y sobre este tema ya no voy a hablar porque creo que es suficientemente conocido todo lo ocurrido desde el año 2014 en adelante hasta la actualidad, hasta el año pasado. Pero, sin embargo, de todo esto, que es el proceso de un alejamiento, yo extraería, y si después tenemos alguna oportunidad de hablar un poco más en detalle, algo importante, que es el hecho de cómo la Unión Europea ha conseguido responder de manera absolutamente unitaria y sin fisuras a lo que ha ocurrido en Ucrania, algo que creo sinceramente que Rusia no se esperaba, ¿no? Y que además durante todo este tiempo, ahora que podemos decir que el conflicto ya tiene unos años y que normalmente la resistencia de los materiales al paso del tiempo y más en la Unión Europea pues suele provocar rupturas, disensiones o al menos una cierta desencanto, ¿no? Que implica una menor cohesión, esto hasta ahora no se ha producido, sino que todo lo contrario. Los europeos han encontrado un punto, un nexo de unión, y creo sinceramente que lo que está ocurriendo es un punto de no retorno también para la historia de la Unión Europea. Gracias, Marta, por sus aportaciones y por ajustarse al tiempo. Es el turno ahora de Stefan Musoiu, el presidente de la Comisión de Asuntos Europeos del Congreso de Rumanía, que va a reflexionar sobre el papel de Rumanía precisamente en la ampliación de la Unión Europea. Adelante, Stefan. Vă mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor. Pentru noi este o onoare să fim prezenți astăzi aici și pe această cale vreau să mulțumesc și eu, excelenței sale, domnului ambasador român în
Spania pentru această ocazie de a facilita o astfel de dezbatere. De altfel, mai devreme am avut o întâlnire a comisiilor comune de afaceri europene cu Comisia de Afaceri, Comisia Mixtă din Parlamentul Spaniei, unde am dezbătut aceste subiecte de interes european, atât pentru România cât și pentru Spania. Vreau să urez la mulți ani Uniunii Europene, o Uniune Europeană care, așa cum au prezentat și colegii mei, este pusă în fața unor crize multiple, trebuie să facă față acestor crize din ultimii 2 ani, crize consecutive, criza COVID, criza sanitară, criza economică generată de această criză sanitară și, evident, acum criza din Ucraina, care generează o problemă și de coeziune în interiorul Uniunii Europene și ne obligă să ne creștem capacitatea de răspuns și de gestionare a acestor crize și de creșterea rezilienței în interiorul Uniunii Europene, pentru că suntem supuși unor provocări continue. Tim Marshall, care autorul cărții Prizonierii Geografiei, a surprins foarte bine situația în care se află Europa în acest moment și spunea că o nouă cortină de fier a căzut peste Europa, nu ca cea de acum un secol, când despărțea democrația de comunism, ci desparte democrația de statele autoritare. De data aceasta, România se află în interiorul spațiului comunitar și ne bucurăm că se întâmplă acest lucru. Iar toate statele care au fost sub influența comunismului au aderat la spațiul comunitar pentru că, așa cum au spus și antevorbitorii mei, Uniunea Europeană este un promotor al valorilor europene, libertatea individului, respectarea demnității umane, democrația, respectarea statului de drept, prosperitatea, pacea și unitatea de care Uniunea Europeană a dat dovadă de la înființare până la acest moment. Este adevărat că, în același timp, pentru a păstra în continuare toate aceste valori, este nevoie, așa cum spunea antevorbitorul nostru, domnul Paul Marie Close, de o politică externă și de securitate mult mai activă. Pentru a preîntâmpina, mai mult decât a combate astfel de conflicte pe care le avem astăzi la granițele Europei, pentru că am avut în istoria recentă a Uniunii Europene sau a Europei situații care au putut fi prevenite. Și aici fac referire la războiul din Bosnia-Herzegovina, când în 95, printr-o colaborare a forțelor internaționale, am reușit să încheiem pacea de la Dayton și să preîntâmpinăm escaladarea conflictului. Același lucru poate ar fi trebuit să-l facem și în privința Ucrainei. Dacă am fi reacționat mai puternic în 2014, când a fost anexată Crimea, poate că astăzi nu mai eram în această situație. Evident că dorința Rusiei la acel moment de a anexa Crimea a fost de a avea acces la o mare caldă, pentru că accesul Rusiei la mare până să anexeze Crimea nu era în permanentă, nu avea acces în permanență la mare, întrucât se știe că câteva luni pe an au zonele înghețate și accesul la Marea Neagră le facilitează accesul într-o zonă a Mării Calde care le poate crește influența în zonă. Din această perspectivă, consider că România are un rol strategic în securitatea Mării Negre și aici trebuie să punem accentul pe consolidarea transatlantică. Pentru că, deși Uniunea Europeană este cunoscută și are, la nivel global pentru reperele sale și valorile sale europene, utilizând acest instrument de soft power, da? Puterea de a convinge celelalte state că este bine să aderi la aceste valori europene, versus acele instrumente pe care le vedem astăzi în practică și pe care le credeam de mult apuse, mă refer la instrumentele hard power, utilizarea acestei forțe brute. Și consider că e necesar să dăm dovadă în aceste momente de mai multă coeziune, solidaritate și unitate. Și din această perspectivă reiterez dezideratul României de aderare la spațiul Schengen, pentru că, așa cum au spus și reprezentanții ai Comisiei Europene, România este o problemă
România este o soluție și nu o problemă a spațiului Schengen și mulțumesc pe această cale Spaniei pentru că în prioritățile președinției pe care urmează să o preia de la 1 iulie a introdus și acest deziderat al României și Bulgariei care merită susținut cu adevărat. Vă mulțumesc foarte mult și îmi doresc să avem o discuție interactivă, așadar așteptăm întrebări după ce avem și ultima intervenție. De Peguillón Pons, portavoz de la Comisión de la Unión Europea, que tiene la misión en este momento procesar y hacer una reflexión sobre la presidencia española, el reto de la presidencia española próxima de la Unión Europea y un poco la reflexión sobre el momento de Europa. Gracias. Vale, pues muchísimas gracias a la Fundación. Voy a intentar hablar bien aunque tenga la mascarilla. Muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a todos los que están hoy esta tarde aquí. Lo primero que quería decir es que a lo mejor van a ver a los diputados y diputadas salir corriendo porque cuando los escaños están vacíos y tenemos sesión plenaria pasan cosas como estas, ¿no? Que estamos en actos y dentro de un rato vamos a tener que votar y a lo mejor, porque estoy recibiendo mensajes de que el debate se está acelerando. Por tanto, a veces cuando los escaños están vacíos es porque hacemos estas cosas. En segundo lugar, me gustaría hacer una reflexión sobre nuestra relación, sobre Schengen. En la reunión que hemos tenido hoy, para ser interactivos, España ya apoyó ese proceso de integración en Schengen. Hay que decirlo claro, los Países Bajos y Austria bloquearon tanto a Bulgaria como a Rumanía. Por tanto, hay que trabajar con esos países. Y las razones fueron claramente expresadas en esas tensas reuniones que hubo en el año 2022. Por tanto, España ya expresó claramente el malestar porque ese proceso no se produjera. Por tanto, como hemos dicho hoy en la comisión, hay un apoyo total de España a ese proceso. Eso es la primera cosa que quería decir para ser interactivos. Segundo, algo sobre, se ha hablado mucho de Ortega y Gasset, no voy a hablar de Ortega y Gasset. Yo cuando estudiaba en París, me enamoré de Paul Celan, que es un hombre que escribía en francés, que se hizo de francés, pero que escribió seguramente los poemas más trágicos del siglo XX, habiendo nacido en Rumanía y siendo una persona que escribía en alemán. Por cierto, recomiendo a todo el mundo que lea a Paul Celan porque seguramente es uno de los mejores poetas, ¿no? Y por tanto, yo he crecido mucho en ese ambiente y creo que Rumanía pues tiene uno de los grandes. Otro elemento que quería decir, y voy a ser concreto sobre la presidencia, pero antes dos elementos, o tres. El primero, también hay un libro interesante de Richard Evans sobre el poder en Europa del 1815-1914 en el que se explica que cuando acabó el imperio bonapartista, el mundo de Bonaparte, se intentó volver hacia atrás. Y no se pudo porque ese mundo ilustrado se consolidó. Y yo creo sinceramente, que hemos de ser optimistas como europeos porque tras todas las crisis externas que se han producido, lo que se ha producido en los últimos 3 años no tiene parangón en la historia europea. Y voy a poner un ejemplo que como miembro de la Comisión Mixta hemos estado en el Parlamento alemán, hemos estado en el Parlamento griego, hemos estado con el Parlamento rumano aquí, la semana que viene el Parlamento portugués, hemos estado en el Parlamento finlandés, vamos a estar en el Parlamento francés, porque estamos intentando explicar la presidencia española. Y uno de los debates que hay es cómo hacemos perennes los fondos Next Generation. Estos son los debates de fondo que hay ahora dentro del mundo de la Unión. Para mí es un giro muy profundo, es decir, que aunque no sea necesario unos fondos como los Next Generation, puedan ser perennes. Me gustaría añadir que España es el tercer desembolso y yo que formo parte de la comisión que evalúa entre comillas, al gobierno. En cada comisión comparece una vicepresidenta trimestralmente. Hombre, yo he estado con los hombres y mujeres de negro de Bruselas y sé que ellos evalúan internamente y nosotros también. Hemos estado con ellos en Madrid 2 ocasiones y hemos de ser conscientes de que hay unos controles internos y externos, desde Bruselas y desde nuestros. No puedes pasar a un estado superior si no has justificado bien los desembolsos. Estuvimos en el Parlamento italiano justo la semana antes de que suspendieran los fondos
a Italia. Por tanto, creo que en esto no tenemos que poner ningún tipo de suspicacias. Pero creo que el tema mayor es ese, el tema de que hemos dado un paso y que yo creo que no se va a poder volver atrás en esta Europa mutualizada, Europa más federal y Europa más social. Punto 1. 2. Respecto a España, y después hablo de la presidencia. No es una frase mía, es de Enrico Letta, pero mucha gente dice que desde la salida del Reino Unido en la Unión Europea, España ha reocupado un espacio que en teoría era el del Reino Unido. En el mundo, digamos, de la Unión, ahora se habla de los Big Four o de los Big Six, y España está entre esos Big Six, o si quieren, entre los Big Four. Entonces yo creo que el reto para España, más allá de la presidencia, es si vamos a conseguir ser perennes, o ¿cómo se dice? Perennes, o ser capaces de ser porosos en esa reocupación del espacio. Y aquí hay un diputado del Partido Socialista y una diputada del Partido Popular, y creo que esto no va de partidos, esto va de país, de proyecto de país. Tenemos una oportunidad única, para reocupar un espacio que han dejado otros, que por cierto creo que ahora se empiezan a arrepentir. Por tanto, España, y yo como parlamentario que formo parte de una delegación que ha estado en la mayoría de parlamentos europeos, me doy cuenta de que hay una mirada diferente. No voy a decir que sea gracias a nada ni a nadie, voy a decir que es una oportunidad, que la tenemos que aprovechar, no solamente la tiene que aprovechar el Congreso, sino que las empresas españolas, los think tanks españoles, las instituciones no gubernamentales españolas, los intelectuales españoles, como decía mi colega. Por tanto, creo que sería interesante. Y creo que en esto es fundamental la idea de que la geopolítica está de vuelta. La geopolítica vuelve a ser importante. No lo hemos dicho, pero tengo la suerte también de ser el vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, en la que hay los rusos, los ucranianos, los rumanos, los canadienses, los americanos, y creo sinceramente que la unión que se ha visto en estos años es muy grande, pero al mismo tiempo también nos damos cuenta que hay que volver a la geopolítica. Es decir, de esa época de la distancia con la geopolítica, pues es diferente. Y voy a lo más importante de hoy. Estoy contento, supongo que se me nota un poco, porque hoy hemos aprobado el documento que se va a presentar al Gobierno con el resultado de los casi 10 meses de trabajo que han hecho los parlamentarios, las parlamentarias, pero también los trabajos que hemos hecho con instituciones, que hemos hecho con expertos. Por ejemplo, una de las personas que contribuyó fue, desgraciadamente, el exministro Piqué, que falleció poco después de venir a nuestra comisión. Por tanto, ha habido un conjunto de personas y de instituciones que han participado. Me gustaría decir que hoy ha contado con la aprobación y el apoyo del Partido Popular, de Podemos, de Unidas Podemos, perdón, de Ciudadanos, del Partido Socialista. Otros partidos se han abstenido, pero creo que es un paso para llevar ese documento a la comisión, diríamos, grande, y que permita sobre todo algunos temas, algunas orientaciones. Voy a decir solo 3. Primero, porque hoy Olaf Scholz ha hablado en el Parlamento Europeo, primero, de apoyar el Pacto de Inmigración y Asilo, y ha hablado de la migración como una oportunidad. Y bueno, yo creo que en un territorio como Baleares tenemos problemas graves para encontrar trabajadores en una temporada excepcional. Primer mensaje, en este documento pedimos que se acelere la aprobación del Pacto de Migración y Asilo. 2, también en relación a lo que ha dicho hoy Olaf Scholz sobre China, sobre que no podemos perder tiempo en relación a China, también en este documento se pide una mayor autonomía estratégica para confrontar con este mundo, diríamos, que era antes de la pandemia, que era el mundo sobre todo tecnológico, el de los GAFA, etc. 3, vecindad sur. Necesitamos que la vecindad sur, es decir, el Mediterráneo, sea una fuerza en el conjunto europeo. Fuimos a Grecia, fuimos a Italia, fuimos a Francia, y siempre los parlamentos nos dicen exactamente lo mismo. Como es que los países mediterráneos no somos capaces de tener una política transversal, estratégica, frente a los países, que no voy a decir más, de otras zonas de la Unión. Pongámonos de acuerdo y sumemos. Esas son las prioridades que se dicen en este documento.
También se pide que la relación América Latina, Unión Europea, no se limite solamente a cuando España tiene la presidencia de la Unión Europea, que por cierto la próxima presidencia será en 2037, por tanto más nos valdría que con América Latina tengamos, y aprovechando esto decir que una de las prioridades que tenemos es el Mercosur. Y termina simplemente diciendo que también se habla de una Europa más democrática y más ciudadana en un momento en que, se ha comentado antes, la democracia está en serio cuestionamiento y retroceso en muchos lugares del planeta. Muchísimas gracias. Y gracias a ti, Pera. Bueno, se han planteado muchos temas y metodológicamente nos han sugerido que hagamos una segunda ronda de unos minutillos cada uno, pero yo creo que puede ser buena oportunidad para la interacción y entre ustedes también hacerse un planteamiento teniendo en cuenta esta presión del voto en el Congreso de los Diputados al que nuestros diputados españoles se deben enfrentar a lo largo de esta tarde. Si te parece, Pau, una segunda ronda breve con alguna idea que quieras rescatar. Adelante. Hay tantas cuestiones que podría rescatar, ¿no? Yo creo que un aspecto interesante que se ha mencionado, bueno, en varias intervenciones, pero es que Europa, digamos, no vive sola, ¿vale? Y Europa tiene un entorno inmediato que viene marcado por los países los países aledaños, algunos de los cuales también quieren ser europeos, y nos enfrentamos, digamos, ante el reto de ofrecer acogida a estos países que quieren ser europeos y que están dispuestos a asumir reformas muy importantes de sus sistemas políticos, de sus sistemas jurídicos, de sus instituciones económicas y financieras, de sus mercados, para ser europeos, ¿no? Y uno de los retos es obviamente acelerar esos procesos de integración. Yo creo que bueno, pues la aspiración ucraniana a incorporarse a la Unión Europea y el hecho de que le esté costando tanto a Ucrania el mantener esa aspiración frente, digamos, a su vecino que desearía que renunciaran a esa aspiración y que bueno, pues optaran por integrarse, digamos, más en el espacio euroasiático, nos obliga a nosotros a ser plenamente conscientes de lo que le debemos a estos países que acometen, digamos, reformas tan profundas y asumen riesgos tan importantes para ser europeos, ¿no? Habla muy bien de nosotros el que exista ese deseo y que se mantenga contra viento y marea y que muchas veces, digamos, sea tan costoso. Y me gustaría mencionar un segundo aspecto que es de esta relación de Europa con el mundo, y es la necesidad de que Europa siga encontrando aliados en el mundo y siga siendo visto como un cómplice en la promoción de los procesos democráticos, en la promoción de los valores liberales, en la defensa del orden internacional, del multilateralismo. Y en ese sentido es absolutamente esencial, y esta va a ser una prioridad española, y es que incorporemos, digamos, a la agenda europea el vínculo con América Latina. Es decir, nosotros hemos perdido muchas posiciones en el sur global, hemos perdido muchas posiciones en África, y probablemente sea mucho más difícil restituirlas que cultivar las relaciones con América Latina, porque América Latina no solo comparte valores, sino que comparte, digamos, el énfasis en preservar la democracia. Son democracias a veces, digamos, defectuosas, son democracias frágiles, pero son democracias resilientes. Y en ese sentido no vamos a encontrar mejores aliados en el mundo que estas democracias resilientes, frágiles, pero que aspiran a seguir siendo democracias. En ese sentido, digamos, el
la agenda de vinculación con América Latina tiene que llenarse de contenido. Mercosur evidentemente es un elemento muy importante en este momento, pero tenemos que ir mucho más allá, tenemos que encontrar esos puentes que nos van a permitir mantener este vínculo que es histórico para algunos países, no solo para España, para Portugal, para Italia, para otros países, sino que también es un vínculo estratégico, es un vínculo geoestratégico en el nuevo escenario geopolítico que se está configurando. Muchísimas gracias, Pau. Senador, por favor. Da, vreau să spun și eu două lucruri cu sinceritatea cu care trebuie să discutăm aici. Sunt de acord cu ceea ce spunea colegul nostru social-democrat, domnul San Pietro, în legătură cu optimismul. Ar trebui să fim optimiști în viitor și am o speranță că Spania, intrând în Big Four, nu va acționa cum acționa Marea Britanie înainte, adică nu va prelua și discursul hegemonic, dominator a celor din Big Four, care în mare măsură hotărau singuri. Spania, atunci când eram parlamentar european, spaniolii erau alături de noi. În Comisia de Dezvoltare Regională aveam mulți prieteni spanioli care luptam împreună pentru asta. Și sper că va fi așa. Și al doilea lucru pe care vreau să-l spun, sigur, nu sunt de acord că atunci când se judecă programul de reziliență, de exemplu, când se judecă la Bruxelles, nu sunt de acord. Am studiat cu atenție în comisia noastră de raportul care ne-a venit recent, 2 ani de PNRR, de Plan Național de Reziliență. Nu există transparență cu privire la criterii, nu există previzibilitate, nu există criterii foarte clare pentru a evalua jaloanele neîndeplinite. Deci Europa are încă nevoie de transparență și de echitate în interiorul Europei. Și mai este un lucru, apropo de migrație. Migrația, într-adevăr, trebuie oprită. Trebuie găsite soluții pentru ca să putem gestiona migrația în Europa. Înțeleg preocuparea Spaniei pentru Sud. Este normal. Dar noi, cei din Europa Centrală și de Est, am pierdut prin migrație 6 milioane de oameni. 10.000 de medici, profesori, ar trebui să fim, care lucrează în momentul ăsta în Spania, în Italia, în Marea Britanie. Ar trebui ca în viitoarele programe să primim ajutor pentru a educa în continuare, pentru a ne ridica și noi nivelul educațional. Sigur că trebuie să ne facem noi proiectele acestea, e adevărat, însă este un lucru care este foarte important. Europa, în acest moment, educația din Europa s-a simplificat foarte mult și este mai degrabă construcția de competențe. Educația nu este numai competență. Educația înseamnă ceva în plus. Înseamnă spirit, înseamnă cultură, înseamnă și altceva. Educația înseamnă altceva decât competențe, competențe, competențe. Mulțumesc, îmi cer scuze pentru că am vorbit prea mult. Tu turno. Sí, muchas gracias. Pues en relación con lo que acabamos de escuchar, yo diría que en relación a el equilibrio de fuerzas dentro de la propia Unión Europea, la crisis de Ucrania y la guerra ha llevado a determinadas cuestiones que han sido bastante diferentes, ¿no? Y que creo que son muy importantes. En primer lugar, lo ha comentado Pera también, bueno, pues que vuelve la geopolítica, ¿no? Vuelve la necesidad de tratar con toda intensidad la cuestión de la política exterior, de la defensa y de la seguridad conjuntamente, ¿no? Pero me parece muy interesante recordar también que dentro de la unanimidad que ha existido en la Unión Europea para intentar solucionar cuanto antes la problemática de Ucrania y ayudar a Ucrania en este conflicto que está batallando por el resto de los países de Europa, los que más presionan no son ni los Big Four ni los Big Six, sino que son los estados más pequeños de la Unión Europea los que
se han impuesto e incluso han hecho cambiar de opinión a una Alemania, por ejemplo, que en un primer momento era enormemente reticente a hacer prácticamente nada. Son Eslovenia, los presidentes de los estados bálticos, la República Checa, Eslovaquia, Bulgaria y Polonia los que firman el 28 de febrero de 2022 una carta conjunta pidiendo la inmediata apertura de conversaciones para conceder a Ucrania el estatuto de Estado candidato al ingreso en la Unión Europea. Y yo creo que esto es una decisión muy importante que habrá que tener en cuenta en su perspectiva real, pero también en su perspectiva simbólica, como decía anteriormente, porque los procesos de incorporación de nuevos miembros habían quedado congelados ante las reticencias de algunos de los Big Four, como por ejemplo Francia, en relación a la incorporación de nuevos países, y también, hay que decirlo todo, los escasos progresos hechos por los candidatos, Serbia, Montenegro, Albania, Norte de Macedonia, problemas también con algunos otros estados miembros, Kosovo, Bosnia y Herzegovina. Y después de Ucrania, pues están Georgia y Moldavia, las que enviaron sus solicitudes también para formar parte de la Unión Europea. Tienen un significado, como decía, simbólico muy importante, y me parece también importante señalar que el alto representante Josep Borrell anunció hace unos meses en los Balcanes que es hora ya de revitalizar el proceso de ampliación de la Unión Europea e integrar a los países balcánicos en la Unión cuanto antes. Y solo por recordar una cuestión que también enlaza con lo que comenté anteriormente, las últimas encuestas realizadas en los países de la Unión Europea indican que los europeos se sienten más unidos debido a la firme respuesta dada a favor de Ucrania, lo cual seguramente, como decía, también ha sorprendido a muchos y muy posiblemente también al propio gobierno ruso, y se mantiene esa cohesión entre todos los países a pesar de los meses pasados, y además existe también la opinión más generalizada de que Ucrania debe salir del conflicto con su integridad territorial restablecida. Por tanto, a mí me parece muy interesante terminar con la idea de que los europeos parecen sentirse satisfechos de formar parte de una Europa fuerte, renovada, aliada, con, después de haber pasado por la etapa crítica del Brexit hace no mucho tiempo. Gracias, Marta. Stefan, por favor. Da, eu cred că Uniunea Europeană este în continuare un proiect frumos, chiar dacă trebuie să facă față multiplelor crize. Aș vrea să facem o diferență sau să vedem lucrurile din diferite perspective. Există o paradigmă din perspectiva faptului că Uniunea Europeană este un proiect atractiv pentru statele de la graniță și în timp ce foste state apartenente ale blocului sovietic își doresc să intre în Uniunea Europeană, bineînțeles, cu respectarea criteriilor de aderare, Rusia folosește exact un tip diferit de abordare pentru a-și crește influența. Iar acest lucru ne confirmă faptul că Uniunea Europeană este un proiect frumos și că în continuare ce facem bine. E adevărat, trebuie să creștem în continuare capacitatea de răspuns la crize. În același timp, cred că trebuie să oferim în continuare foarte multă atenție și țărilor din zona de risc, Ucraina și Republica Moldova, așa cum ați spus, pentru că Republica Moldova este un stat care suferă foarte mult în urma invaziei Rusiei la acest moment și beneficiază de foarte multă susținere din partea României la acest moment. Și revenind la ceea ce spuneam mai devreme, credeam că aceste vremuri sunt de multe apuse când vorbim de război și făcând referire la diplomația cu care Uniunea Europeană atrage state în interiorul său utilizând acel instrument soft power versus instrumentul hard power folosit de Rusia, vreau să invoc un citat din Wolfgang Ischinger, care a scris Lumea în pericol, fostul președinte al Consiliului de Securitate de la München, care spunea că, îl cita pe Frederic cel Mare, de fapt, spunând că diplomația fără arme este ca o orchestră fără instrumente. Așadar,
avem în continuare nevoie de diplomație, dar evident avem nevoie și de o structură puternică transatlantică care să consolideze și să apere aceste valori. Altfel, există riscul să erodeze fundamentul bunăstării, prosperității și păcii din interiorul Uniunii Europene. Un alt subiect care merită o foarte atentă abordare, cum a spus și colegul nostru Pere Juan San Pietro, este cel al migrației. Problema migrației este și din perspectiva Balcanilor de Vest, pentru că se folosește acest traseu de către imigranți ilegali, dar și aici aș vrea să punctez faptul că pe statisticile Frontex și ale Comisiei Europene, România n-a fost tranzitată decât, sau România a fost folosită în această trecere ilegală doar cu un procent de 1,28%. Și aici revin cu date statistice care confirmă faptul că România este partea soluției extinderii spațiului Schengen și că merită în continuare o abordare serioasă din această perspectivă, pentru că nu au existat motive argumentate din partea Austriei ca să respingă aderarea României la spațiul Schengen, dar migrația în continuare reprezintă o problemă și cooperarea economică dintre statele membre ale Uniunii Europene și statele de origine ale migranților trebuie să fie o prioritate, pentru că ridicând nivelul de trai din acele zone, cu siguranță lucrurile intră într-o altă paradigmă și putem în felul acesta să preîntâmpinăm mai mult decât să combatem, pentru că s-a văzut că combaterea n-a fost suficient de eficientă, indiferent de măsurile pe care le-am luat. Milităm în același timp pentru consolidarea pactului de migrație și azil care să consolideze granițele externe ale Uniunii Europene, dar în același timp cred că trebuie să punem accentul foarte mult și pe prevenție, astfel încât să avem o abordare paralelă și care să poată să gestioneze mult mai bine această situație și să eliminăm treptat un pericol care atentează la însăși coeziunea din interiorul statelor în sine, dar și din interiorul Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Gracias, Estefan. Pera, tu último turno de palabra antes de las preguntas. Sí, voy a ser muy breve porque antes ya he hablado mucho, pero tal vez solo dos cosas. Una sobre la geopolítica. Es decir, yo intento ser siempre optimista porque creo que Europa es un proyecto, en fin, es un proyecto que es el mejor proyecto político que se ha hecho en la segunda mitad del siglo XX, después de un continente que se autodestruyó prácticamente, ¿no? Y por tanto, yo cuando estudiaba en París recuerdo siempre la imagen de los profesores franceses, ¿no? Francia tendiendo la mano a Alemania, ¿no? Y construyendo algo, ¿no? Y eso no se me olvida nunca. No se me olvida nunca tampoco en este país, porque incluso cuando has tenido tu país ocupado, ha habido deportaciones, ha habido campos, incluso en esos momentos eres capaz de, diríamos, reconstruir, ¿no? Mi mujer tiene una madre alemana que estuvo 3 años escondida en la periferia de su ciudad, ¿no? Por tanto, hay familias que también sufrieron en todos los bandos, ¿no? Pero eso no es el caso. Lo que quería decir sobre la geopolítica, ¿no? La geopolítica, 2 elementos. Una, la comunidad política europea, esta idea de que los países no van a poder adherir rápidamente. Bueno, pues hemos resucitado una idea geopolítica de Kohl, de Mitterrand sobre todo, y la hemos vuelto a poner en el centro. Lo vimos en Praga, lo dijo Scholz. Estamos en la nueva era, pero es un proyecto de una Europa más política, si cabe, mientras esperamos esas accesiones, ¿no? Eso me parece que es un elemento que aporta mucho valor al proyecto europeo. 2, no hemos hablado mucho de la OTAN, pero se acaban de incorporar 2 países, que es un ejemplo también de un cambio geopolítico muy grande, ¿no? Entonces,
a mi modo de ver, Europa, bueno, en lugar de mirar al whatever it takes, que tardó 4 años hasta el 26 de julio del 2012 en ese famoso discurso, que además les recomiendo que se lo lean, porque Draghi empieza hablando y luego dice, bueno, y ahora voy a hacer algo un poquito más político. Hay que salvar Europa, hay que hacer lo que haga falta. Bueno, pues no hemos tenido necesidad de ningún Draghi en esta ocasión, porque se han tomado algunas de las decisiones, y yo reivindico que los países del sur, en este caso, por ejemplo, con el non-paper que se hizo, contribuyeron mucho a que hubiera fondos de recuperación. Cualquiera puede verlo, ¿no? Pero eso me parece que han sido pasos de una geopolítica muy grande. Y luego, vuelvo a repetir que, para no entrar y dar paso a las personas que quieran preguntar, sigo diciendo que los fondos de recuperación, con toda la dificultad, me parecen un ejercicio extraordinario de mutualización de la deuda como no se había hecho nunca. Yo no sé si somos conscientes, si a alguien le hubieran dicho en el 2012 que íbamos a mutualizar deuda y que íbamos a ser asimétricos y que íbamos a ayudar a la gente que había padecido más y a las empresas que habían padecido más, en fin, yo creo que algunas personas hubieran pensado que estábamos totalmente chiflados, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de lo que hemos hecho en estos 3 años. Es decir, hemos hecho compras de vacunas conjuntas y, por tanto, hemos hecho unos pasos de gigante. ¿Cuáles son los que nos faltan? Pues lo que hemos dicho antes, tenemos problemas con China, no tenemos ningún espacio tecnológico que pueda competir con las GAFA y con el poder chino, y por tanto tenemos que repensar eso, ¿no? Pero yo creo que al menos hemos aportado algo de geopolítica en estos meses, y creo que en algún momento tendremos que hablar solo de Rusia y de esa nueva Europa que se está configurando con Ucrania. Se han dicho muchas cosas, todas ellas muy interesantes. Nunca debieron poner a una socióloga que tiene por reto tratar de ser especialista en políticas de seguridad a coordinar esta mesa, porque no me voy a resistir a hacer una breve apreciación, ¿no? Probablemente, antes de dar la palabra, un segundo por retomar todos los temas. Efectivamente, estamos ante un reto de carácter político y geopolítico geoestratégico. Nos hemos enfrentado por primera vez en el mundo los ciudadanos, pero también las estructuras políticas, a la gestión de la incertidumbre ambiental. Convivíamos con la idea de que vivíamos en estructuras seguras y que teníamos caminos estables, y de repente llega una gran pandemia mundial que arrastra una crisis económica y que nos obliga a repensar. Como señalaba el senador, nos obliga a pasar del pensamiento a la acción. Para eso hay que tener pensamiento y hay que reflexionar conjuntamente en acción, y evidentemente Europa, esta Europa cuyos valores compartimos, está como el jamón de York del sándwich, ¿no?, entre una Rusia buscando su posición estratégica desde en Siria hasta en su frontera con la propia Europa, con una China de poderío galopante y un Estados Unidos que no se va a resistir a seguir siendo un actor hegemónico, ¿no? Y nosotros, sufriendo también esas consecuencias, el reto de la integración política y algunas cuestiones de los grandes temas que tenemos, la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la pobreza, evidentemente todo lo que tiene que ver con la asimetría en los procesos de integración, la cohesión social, y también algunos de los temas más relevantes de nuestro tiempo, como puede ser la gobernanza de las migraciones, ¿no? Estos cambios de paradigma que necesitamos. Si además, como pasa en Europa, sobre todo en el sur, por eso nos entendemos también con el Mediterráneo, y ya sabemos que lo que quiera que pase en el mundo en los próximos 20 años se está gestando en África, convendría que Europa también le diera un peso a eso y aprovechar la estela democrática de los países de América Latina. Todo eso lo han dicho los ponentes en la sala, y estoy seguro de que han despertado el interés entre las personas presentes, así que este es el momento de levantar la mano y hacer una breve ronda de preguntas para que puedan ser respondidas por los presentes. Por favor. Tenemos que felicitar a los expositores, nos ha enriquecido mucho con el intercambio que han tenido.
no sé si no se abordó el tema que tiene que ver con lo que es la autonomía estratégica. La autonomía estratégica y el tema de China. Vi que lo trataron muy marginalmente el tema de China, pero no sé si hay algún concepto de maduración sobre la autonomía estratégica de Europa frente a temas tan grandes como este, del tema de las relaciones con China. Si les parece, hacemos la ronda de preguntas global y luego la respondemos un poco cada uno. Disculpe. Sí, muchas gracias. Agradezco mucho las intervenciones, han sido muy interesantes. Es decir, que vengo de la Secretaría de Estado de la Unión Europea, tengo un interés profesional en todo ello. Han hablado mucho, ambos lados, de los retos de un mundo en cambio, el mundo exterior, China, Ucrania, lo que nos está pasando. Han hablado un poco menos de los retos dentro de la Unión Europea, que también está cambiando la Unión Europea. Hay el populismo que también nos afecta, el temor por el cambio de modelo económico, lo haremos bien, ¿no? Y también las expectativas que existen respecto de la democracia dentro de la Unión Europea. Y hablan ustedes como parlamentarios nacionales, obviamente. Los cambios prácticos tan importantes que ha llevado a cabo la Unión Europea en los últimos años, que son cambios de trascendencia casi constitucional, como decían en respecto a Next Generation, por ejemplo. Eso exige quizás modificaciones a la propia Unión Europea. Es un debate que se plantea en sus colegas del Parlamento Europeo, particularmente. Y les tenía yo curiosidad, como parlamentarios nacionales, esa relación, esa dicotomía entre la representación que existe a nivel europeo, del Parlamento Europeo, parlamentos nacionales. ¿Cómo ven ustedes nuevas reformas en la Unión Europea? Sé que la ponencia que ha mencionado Pere Joan pues, lo toca, pero ¿cuál es el futuro de la Unión Europea ante esos cambios que ya hemos instaurado y los que quizás tengamos que instaurar en el futuro? ¿Alguna pregunta más en la sala? Una. Y si les parece, hacemos ya la ronda de respuestas cuando acabe. Hola, ¿se me escuchan? Hola, buenas tardes. Yo soy Cristina Dimitrescu de la agencia EFE. Le quería preguntar, con el permiso de los demás ponentes, al señor Pons sobre esta presidencia española del Consejo de la Unión. Ayer en una presentación Miguel Arias Cañete junto con Alfonso Guerra incidían en la necesidad de que España trabaje con los demás países de la Unión en esta sensibilidad sur, sobre todo en el Pacto de Migración de Asilo y también en el de Estabilidad y Crecimiento, porque decían que era el momento, especialmente porque a España le afecta más estas cuestiones, más que a Bélgica, país que le sucederá. Y bueno, también porque va a haber elecciones europeas durante su presidencia. Entonces, por los lazos que unen a España con Rumanía, sobre todo en temas de migración, la diáspora, ¿podría esbozar cuál será la estrategia de España con los países del este, de este flanco este y especialmente con Rumanía durante la presidencia? Gracias. Bueno, intento contestar un poco conjuntamente. Bueno, para no ocupar todo el espacio sobre la autonomía estratégica, creo que hemos hablado de forma transversal casi todo el tiempo. Por tanto, yo me reafirmo un poco en esta idea de la doctrina Sinatra, ¿no?, que se está elaborando, ¿no?, la que se ha ido elaborando, aparte con la idea de Josep Borrell, ¿no?, de My Way, ¿no?, es decir, que tenemos que ser capaces de desarrollar nuestra propia estrategia. Nosotros estamos en ese proceso, en esta presidencia de esa autonomía estratégica, va a ser una de esos ejes vectoriales, y creo que ahí hay que ser capaces. Yo lo hemos ido diciendo con algunos de los elementos, ¿no? Yo le he hablado con el tema de los fondos, lo he hecho a través también de la parte que he dicho de Olaf Scholz, de la parte industrial, de la parte tecnológica, que hoy ha reivindicado también Olaf Scholz, etcétera, ¿no? Pero bueno, voy a dejar los ponentes para poder ir con las preguntas. El tema de
la reforma del proyecto europeo. A ver, me tocó, por suerte, formar parte ser uno de los 4 miembros de los parlamentos nacionales que asistimos a la conferencia sobre el futuro de Europa. Por tanto, ese proyecto que nació en medio de la pandemia, que nació como a medio gas y que fue un proyecto de von der Leyen y que íbamos a trabajar en cómo hacemos para reformar Europa, creo que hubo un cambio absoluto de las discusiones y del nivel el momento que empezó la guerra de Ucrania, el 23 de febrero del 22. Allí hubo todo un cambio de dinámica y creo que ha habido una discusión sobre si efectivamente tenemos que ir a una convención y si luego desde esa convención tenemos que tocar la reforma de los tratados. Si a mí me preguntan como parlamentario, y si usted que trabaja en la Secretaría de Estado sabe perfectamente que España está a favor de una posible reforma en el momento en que haya una mayoría de países que estén por esa reforma. Voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo a los Sherpas de Italia durante las conclusiones de la conferencia haciendo unos speech diciendo que era el momento de cambiar los tratados. Creo que desde el cambio de gobierno no he escuchado nada en relación a ese cambio de los tratados, etc. Mi opinión, pero es una opinión que viene de hace casi 20 años, desde mi época francesa, viendo cómo se desautorizó la Constitución Europea del 2005, sigo pensando, es una opinión personal, sigo pensando que ese momento, en algún momento, se tendrá que volver a poner encima de la mesa. Pero esto sí que es una opinión estrictamente personal. Creo que de lo que se concluyó de esa conferencia es que hay una mayoría de elementos que se están aplicando, otros que se tienen que acelerar y hay algunos aspectos que podemos hablar, sobre todo el de la unanimidad. Podemos tener un debate aquí sobre la unanimidad y ustedes saben, y nosotros lo sabemos como parlamentarios, que cuando tenemos una bilateral con países que no voy a nombrar aquí, hay países que lo primero que dicen es nosotros no cederemos nunca a ceder nuestro poder de veto, porque somos demasiado pequeños para jugar a la mayoría cualificada. Pero bueno, esto es una de las conversaciones que tenemos dentro de los parlamentos. En relación a migración y asilo, bueno, yo no he visto lo que ha salido en medios, no me gusta comentar sobre lo que sale, pero en este documento que hoy se ha aprobado y que va a ir a comisión y que no tengo ninguna duda que acabará aprobándose, una de las prioridades es el pacto de migración y asilo y, por supuesto, la reforma, diríamos, del pacto de estabilidad. Yo no creo que es porque haya Bélgica. Bélgica es un país miembro igual que el nuestro. Nosotros estamos en esa fase final de la legislatura comunitaria, es verdad, pero yo no lo digo en relación a Bélgica ni en relación a Hungría. Yo creo que nosotros tenemos un mensaje claro, creo que lo he dicho, no sé si lo he dicho, porque a veces no soy... El primer objetivo de esta presidencia es cerrar el máximo de expedientes posibles y, por tanto, se va a intentar conseguir que se cierren el máximo. Si podemos cerrar 100, pues no 80. ¿Por qué? Porque estamos al final de la legislatura, ¿no? Y respecto con Rumanía, efectivamente, hoy en la reunión que hemos tenido, pues hemos hablado de las diásporas, hemos hablado de la cooperación transfronteriza, hemos hablado de la cooperación económica, hemos hablado de también incrementar también el diálogo político, económico, cultural. Es decir, hemos tenido un trabajo de cooperación que también estamos teniendo con otros parlamentos y creo que España con otros países lo que tenemos que hacer es ayudar entre todos a cerrar ese máximo de dosieres posibles, desde la reforma del mercado eléctrico, desde la política de migración y asilo, pero bueno, aquí hay otras personas que también están, yo no soy naif, el pacto de migración y asilo es un eje, voy a ponerlo de una forma diplomática, que al menos tiene algo de endiablado por la encrucijada política en la que estamos, pero yo creo que es una de las cosas que se tiene que intentar, y por eso he mencionado hoy a Olaf Scholz, que lo ha enfocado desde la idea de la oportunidad, y me paro aquí. Hacer un turno de palabra para dar respuesta a nuestros amigos en la sala. Pues yo obviamente no voy a entrar en las tres cuestiones, voy a entrar en la
quizás en la cuestión de autonomía estratégica, que yo creo que sí que ha estado presente en la reflexión, no en relación a China, porque creo que la autonomía estratégica va mucho más allá de China. Si hay un país singular respecto al que tenemos que ser autónomos, en este momento es Rusia, porque Rusia ha decidido, digamos, que no está dentro del orden internacional, que lo quebranta abiertamente y que incluso comete crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra. Por ejemplo, se ha mencionado, yo he sido alto comisionado de lucha contra la pobreza infantil y sociólogo de la infancia. La práctica que ha llevado a cabo Rusia con la deportación de niños ucranianos que ha separado de sus familias y a los que no permite reencuentros, pues es un quebrantamiento absolutamente inaceptable de la legalidad internacional. Y con países así es muy difícil, digamos, mantener algún tipo de interdependencia. Dicho esto, la interdependencia, tenemos que ser cuidadosos con lo que los anglosajones dicen, no lanzar o que no se nos escape el bebé por el desagüe con el agua sucia, ¿vale? Esto es una expresión anglosajona. La interdependencia realmente nos ha generado problemas, pero también nos ha traído mucha prosperidad y cierta estabilidad. Y en Europa es evidente, es un fundamento de la cohesión europea, el hecho de que seamos interdependientes. En ese sentido, respecto a China, obviamente hay que contener, digamos, la dependencia, pero eso no significa que no vayamos a tener que trabajar con ellos. Creo que nuestros amigos parlamentarios españoles se tienen que ir corriendo a votar. Felizmente el Congreso está cerca. No sé si vamos a llegar. Que llegáis. Venga, pues muchísimas gracias.